Que el talento sea tu sustento, para que comprendas y mantengas el propósito de tu existencia. Hola, bienvenido a Tlanexlan. Hoy nos iluminaremos con el principio 3 de la sabiduría tolteca, en el cual hallaremos el verdadero valor de esta frase. Los sabios toltecas afirmaban sin temor a equivocarse que nuestra mente es una ilusión. Es el producto de un cúmulo de pensamientos que pasan por nuestra conciencia uno tras otro, pero nunca, o muy escasas veces, nos detenemos a observar que ninguno de estos pensamientos son realmente nuestros. Todo aquel que alguna vez ha hecho el intento de meditar seguramente ha comprobado que apenas nos quedamos en silencio, nuestra mente empieza a traer a nuestra conciencia cadenas de pensamientos. Pero con paciencia y luego de un rato de solo dejarlos pasar, el ritmo de estos pensamientos disminuye y nuestro estado cambia totalmente, porque hemos conseguido entrar en el mundo del Nahual. El tercer principio, los parásitos de tu mente, básicamente nos habla de eliminar, en el mejor de los casos, o al menos hacer el intento de bajar el ritmo frenético de pensamientos, que son los que nos parasitan nuestra mente. Nuestra mente es tierra fértil y cada pensamiento es una semilla. Por eso, desgraciadamente, sí existe aquello que conocemos como la profecía autocumplida, que no es más que de tanto repetir un pensamiento se termina cumpliendo. Porque en la tierra fértil de nuestra mente todas las semillas tienen amplias posibilidades de prosperar. Por eso depende de nosotros qué tipo de semilla dejamos crecer. Otro ejemplo de cómo operan estos parásitos son las conductas autodestructivas. Muchas personas no entienden por qué no pueden erradicar de sus vidas estos comportamientos. Los pensamientos generan emociones. Si nos las pasamos recordando lo que tal o cual nos hizo, estamos generando en nosotros emociones negativas como odio, ira, violencia, resentimiento. Cada una de esas emociones es un parásito. Los parásitos se alimentan de nuestra energía vital. Mediante estas emociones negativas drenan nuestra energía. Tomar el primer y segundo principio de la sabiduría tolteca nos ayudará a comenzar a salir de nuestra mente ilusoria. Recuerda, la muerte es el cazador y debes romper los hábitos. Si no viste estos videos, puedes buscarlos en los videos para miembros Mictlampa del canal. Comenzar a poner en práctica el primer y segundo principio es el inicio del camino del guerrero tolteca. Es tomar el poder y hacer que nuestros actos se vuelvan impecables. El hecho de guiar el tonal hacia actos que te empoderan produce que tu nahual, o sea, tu yo más profundo, emerja y equilibre tu vida. Cuando hablo de empoderarse, me refiero a poner la conciencia en el acto para realizarlo de la mejor manera posible, dando todo lo mejor de ti. La mente de cada uno de nosotros es solo un componente más, porque el tonal es colectivo. Puede resultar muy difícil de aceptar la idea que tal vez nunca hayamos accedido a nuestra verdadera mente, o mejor dicho, a nuestro verdadero ser. Lo que llamamos mente es solo la aceptación y adopción de un montón de acuerdos del sueño del mundo. O sea, es toda la programación que hemos recibido y adquirido como propia a lo largo de nuestra vida, llámese escuela, tradiciones, religión, etc. No quiere decir que todo esto sea malo o que la gente sea mala, y por eso cree y enseña sobre estas cosas. El problema está en que por lo general aceptamos todo esto sin siquiera analizar si realmente nosotros estamos de acuerdo o si solo somos parte porque todos lo son. Hay ciertas emociones que son comunes a toda la humanidad y ellas hallan la forma de mutar para mantenerse vivas, pero depende de cada individuo de la manera en que lo hagan. Los parásitos emocionales se alimentan de las emociones dañinas que generamos en nuestra mente. Cuando nacemos, somos todo nahual, seres humanos cristalinos, donde solo se manifiesta nuestro verdadero yo.
pero a medida que crecemos, el sueño del mundo se mete dentro nuestro y nos nubla el espejo, hasta el punto de que en algunos casos ya no podemos vernos en él. Te propongo que te observes 5 minutos al día. Verás que tus pensamientos van y vienen, pero nunca se detienen. El silencio es la clave para detener nuestra mente y hacer que deje de ser una mente predadora, que siempre está buscando más y más. Esta no es una tarea fácil, pero con constancia sí lo es. Procura 5 minutos diarios en soledad y permanece en silencio. Vendrán pensamientos, pero solo déjalos pasar. Estar en silencio fortalecerá tu mente interior, tu verdadero ser. Al estar en silencio comenzarás a estar contigo mismo y poco a poco irás dejando los pensamientos que vienen del mundo. Al estar en silencio comenzarás a observarte a ti mismo y así comenzarás a conocer a tu verdadero ser. Él empezará a hacerse visible para ti. Tu mente, la que se ha ido creando sin que te des cuenta, es la mente social. Su naturaleza es la de un animal salvaje, de un parásito que va buscando cómo subsistir, yendo atrás de un deseo tras otro. Puedes dedicar tu vida a la causa que quieras, ideologías políticas, religiosas, sociales, igual estarás siendo manipulado para ser parte de un juego que no escribiste. Es más fácil sentirse indignado por lo que hace un político porque esto nos permite huir de nosotros mismos. Siempre estamos mirando afuera y en las emociones que esto nos produce. Es más fácil gritar, protestar y quejarse que hacer una revolución dentro de ti mismo y tratar de conocerte verdaderamente. Los toltecas sabían cómo sacudir a la mente parásita o social. Llamaban a esto borrar la historia personal. Esto sería que dejes de estar mirando tu ego tonal. Los toltecas afirmaban rotundamente que todo lo que sentimos que enaltece nuestra historia personal es una forma de celebrar nuestra cárcel y mostrarle a todos que estamos orgullosos de ella. El problema es que ni siquiera nos damos cuenta. La gran mayoría de los seres humanos se perciben como personas libres, pero esa es otra de las trampas del sueño del tonal. El tonal es la parte inteligente de nosotros y usa el mundo social, al mismo tiempo que crea trampas para mantenernos cautivos en él. Se encarga de que nuestra atención o punto de enfoque se mantenga fijo, haciéndonos creer que todo lo que vemos es lo único que existe. Pero los toltecas también crearon trampas en el nahual para liberarnos del mundo del tonal. A lo largo de todo México, los toltecas diseñaron obras arquitectónicas donde los practicantes se instruían. Estas obras estaban hechas para captar la atención, la segunda atención, la del nahual. Sin embargo, la forma de pensamiento que vino desde Europa vio estas obras como simples lugares de adoración de deidades. El problema fue que al mantenerse el tolteca en silencio durante tantos siglos, la visión europea del mundo fue la que prevaleció, haciendo ver esta forma de pensar como la única verdad y nadie la cuestiona. Pero gracias a su sabiduría, los antiguos toltecas dejaron grabado en piedra todo su conocimiento sobre el nahual, entre otras cosas. Solo que la llave para acceder al mundo del nahual, o sea, al yo profundo, es el silencio. Pero siendo sinceros, ¿quién desea borrar su nombre del mundo colectivo del tonal? ¿Quién quiere tener a la muerte como consejera? ¿Quién sacaría sus fotos de la red social? ¿Quién aceptaría borrarse para siempre? Las prácticas toltecas son muy sencillas, pero como no requieren ego tonal, muy pocos quieren ponerlas en práctica. Los 7 principios toltecas son universales, pertenecen a toda la humanidad y la han manifestado en todos los tiempos. Es un código ya hecho y podemos comprobarlo.
Hace 2500 años, Buda decía: todo es impermanente. Pero algo tan simple no es escuchado. La mayoría de las personas huyen y se refugian en el ensueño, el mundo de Tezcatlipoca, viendo a través del humo del espejo una imagen distorsionada de lo que somos. Si valoras este video, dale like, deja un comentario, comparte y si no estás suscrito, suscríbete. Es totalmente gratis. Pero para recibir mucho antes estos videos en forma exclusiva, por una pequeña colaboración, hazte miembro haciendo clic en el botón unirse. Ahora te digo, ¿y si todo lo que llamamos realidad fuese un sueño? Preguntas que deberíamos hacernos periódicamente. ¿Qué he dejado de hacer por un trabajo de 8 horas a cambio de un cheque mensual como pago? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis talentos? En el mundo del ensueño colectivo nos hacen creer que no tenemos talento, que eso es algo para unos pocos elegidos, pero en realidad todos tenemos talentos, pero a veces no somos capaces de descubrirlos por nosotros mismos. El gran secreto es hacer que tu propio talento sea tu sustento, para así mantener el propósito de tu existencia. Para encontrar nuestro propósito es necesario salirnos de las modas, de las opiniones ajenas o del consumismo. Tómate 5 minutos para reflexionar en esto. La sabiduría tolteca nos habla de parar el mundo. Esto consiste en alejarnos de las modas y el consumismo y mirar hacia nuestro interior. No se trata de deshacernos de la mente parásita, sino de encontrar nuestra verdadera mente en nuestro verdadero ser. Es parar la visión del tonal y acceder a estados interiores que desconocías en tu ser. Muchas personas, o la gran mayoría, viven tratando de imitar modas o a otras personas, otros egos tonales. Cuando vives una vida sencilla y te enfocas en tu ser interno, parece que para muchos dejas de existir, pero si llevas ropas caras o andas en un auto de lujo, hasta el pariente que ni sabías que existía pasa a saludarte. Vivimos en una sociedad que sobrevalora simples objetos y desestima lo que es verdaderamente valioso. Esto no quiere decir sobrevalorar la pobreza, sino el hecho de conocer tus talentos y poder vivir de tu talento es lo que te traerá la abundancia en todos los aspectos de tu vida. Veamos un ejemplo. Un diamante es una piedra, un carbón. Eso es lo que realmente es, y para obtenerlos se causan miles de muertes y esclavismo. Pero socialmente llevar una de esas piedras es sinónimo de glamour y riqueza. El ego tonal se encargó de que creas que esa piedra es algo muy valioso, y solo es valioso porque socialmente todos hemos suscrito a esta ilusión. Te invito a que dejes de ser parte de las trampas del tonal, de la primera atención. Tómate esos 5 minutos al día. Deja fluir tus pensamientos, sin identificarte con ellos. En ese simple acto de estar contigo mismo, valdrá mucho más que cualquier lujo del ensueño colectivo, porque ser tú mismo es lo más valioso. Cuando empiezas a escucharte a ti mismo, dejas de ser parte de este sistema y allí comienza tu revolución interior. No necesitas pelear ni hacer marchas, solo necesitas hacer espacio para tu libertad interna y ella por sí sola comenzará a fluir hacia el exterior y se manifestará en tus actos. A esto llaman los toltecas la impecabilidad del guerrero. Es la simple coherencia entre el deseo, el pensamiento y la acción. Y eso equilibra las emociones. Lograr un cambio requiere compromiso. No basta con querer. Y el cambio que propone la sabiduría tolteca requiere compromiso contigo mismo. En definitiva, es el único ser que va a acompañarte a lo largo de toda tu existencia. Deja los pretextos y las excusas si quieres un cambio real en tu vida. Solo acepta el cambio. Solo un ser dormido piensa que nada cambia cuando todo vibra y está en constante cambio.
ni siquiera una piedra permanece igual a lo largo del tiempo. Recuerda y no olvides el primer principio: la muerte te está cazando. Y sobre todo, asume de una vez que solo tú y nadie más que tú eres responsable de tu vida. Puedes recibir una ayuda, pero si tú no cambias verdaderamente, en poco o mediano tiempo volverás a encontrarte en la misma situación. Hazte responsable, toma el control, deja los traumas y dolores en el pasado y enfócate en quién quieres ser de acá en más. Eres poderoso y aunque no lo creas, tienes dones suficientes para salir adelante y lograr lo que te propongas a partir de escuchar a tu verdadero ser interno. Cree en ti. Aunque trillada, esta frase es muy cierta. Lo que crees, creas. Piensa. ¿Qué crees de ti mismo? Felicidades. Eso que crees es lo que eres. O si aún no lo eres y mantienes este pensamiento, será en lo que te convertirás en breve. Cuando vives una y otra vez la misma historia, es porque tú la estás creando, porque tú te has creído esa historia y ahora estás lleno de parásitos que se alimentan de esto. Para salir de esto, primero debes hacerte cargo de tus acciones. Dejar de postergar. Cada día tienes la posibilidad de elegir cómo lo vas a vivir. Asume el compromiso contigo mismo. Empieza a creer en lo que hay dentro tuyo y no en lo que pulula por afuera, que solo te mantiene en una rueda de hámster. Cuando realmente te comprometes, no hay nada, absolutamente nada, que no puedas cambiar. Siéntete poderoso porque realmente lo eres. Eres el único que tiene el poder para cambiar tu vida y los parásitos que otros han insertado en tu mente. Cuando te haces responsable, ya no puedes culpar a otro por tus desgracias, la mala suerte, ni a los astros, ni al karma. Todas estas son herramientas que nos permiten comprendernos mejor a nosotros mismos, para así hacernos responsables de quién en verdad somos y de la vida que hemos creado. Estas herramientas te muestran un mapa, pero tu vida depende de tus decisiones. No hay otra. El ser que eres en esta existencia es único e irrepetible, así que tienes esta única oportunidad para hacer algo con esta vida. ¿Te parece bien regalar tu única oportunidad a los dictámenes y creencias de una sociedad dormida? En lugar de hacer todo lo posible por desarrollar tu verdadero ser a través de tus dones. Empieza por conocerte, saber quién eres, saber qué quieres, cuáles son tus dones. Cuando te conozcas en profundidad, será imposible no empezar a respetarte, a valorizarte y por ende amarte a vos mismo. Y de esta forma será simple dejar conductas autodestructivas y malos hábitos. Adquirirás la determinación y el compromiso real contigo mismo. Es indispensable tomar conciencia que el cambio depende de una simple pero comprometida decisión. Una vez que logras el compromiso contigo mismo, los parásitos de tu mente volverán a su lugar de origen, a la nada, y tú recuperarás la libertad con la cual naciste. Cuando te das cuenta que necesitas un cambio, es el momento de poner en práctica los principios toltecas, como estos sabios nos lo dijeron. Barrer el tonal para darle espacio al nahual, tu verdadero ser interno. Gracias por haberte quedado hasta el final. No olvides dar like y comentar. También te invito a que visites nuestra tienda donde puedes adquirir el manual Tonal Powali, interpretaciones de los 260 días a un precio muy accesible. Nos vemos en un próximo video de Tlanexla.